Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, como todos los lunes, con el gusto de saludarlos a ti y a toda tu audiencia. Y Joaquín, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas cifras y algunas reflexiones que han sido motivo de preocupación, no nada más personal mía, lo han sido de manera señalada en el seminario de estudios sobre la globalidad que coordino en la Facultad de Medicina de la UNAM, y que tienen que ver con la relación que existe entre la violencia y la salud mental. Ya hemos platicado de este tema en el pasado, Sí. Y la semana pasada, justamente el jueves, que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, pues resultó inevitable que volviésemos a revisar las muy preocupantes cifras que hay en relación con la violencia y las mujeres en nuestro país. El tema formal de estudio de nuestro seminario no es el de mujeres y violencia, es el de violencia y salud mental, pero ineludiblemente siempre llegas al tema de la violencia en las mujeres, porque está cada vez más presente en diversos ámbitos de nuestra vida en México, al igual que ocurre en algunos otros países, pero evidentemente pues nos preocupa más el nuestro. Claro. Y entonces revisamos los resultados, Joaquín, de una encuesta, de la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en los hogares. Es una encuesta que dio a conocer el INEGI en agosto del año pasado, son datos del año previo. Revisamos con cuidado el diseño de la encuesta, el marco muestral, porque esto de las encuestas, y tú lo sabes muy bien, sí, pues hay de todo tipo. Hay encuestas que están muy bien hechas y entonces son muy certeras, hay encuestas que están hechas a la medida y entonces ya no son tan certeras, y hay algunas que pretenden evaluar fenómenos muy volátiles, y entonces aunque estén bien diseñadas, pues los resultados a veces no nos reflejan lo que queremos saber de ese fragmento de la realidad. El caso de la encuesta que ahora menciono nos da la impresión de que es una encuesta que estuvo muy bien hecha, es un referente internacional, por eso la sube en sus páginas el INEGI. El INEGI tiene buena experiencia en nuestro país desde hace ya muchos años haciendo encuestas, y los datos de esta encuesta que tienen que ver con la violencia y las mujeres en México realmente, Joaquín, son muy preocupantes. Les voy a dar algunos para que dimensionemos el problema, que no lo subestimemos, porque a veces las cifras son frías, pero caray, estas que les voy a dar me parece que no pueden ser frías. De la muestra que se seleccionó, insisto, que refleja lo que ocurre en la población general, 2 de cada 3 mujeres, el 66%, hablo de mujeres de 15 años o más, habían sufrido algún tipo de violencia en el curso de su vida. 2 de cada 3, casi 40 millones de mujeres. Y claro, estamos hablando de muchos tipos de violencia. La más común, Joaquín, con el 49%, la violencia emocional, que tantas secuelas deja. Y un poquito más abajo, en segundo lugar, con el 41%, la violencia sexual. Es decir, 41% de las mujeres dentro de esa subtotal de 2 de cada 3, de esos 40 millones, habían sufrido violencia sexual. Violencia física, 34%. Y alguna otra forma de discriminación o violencia laboral que tiene que ver, que es increíble que todavía siga ocurriendo en México, que tiene que ver con el hecho de que le pagan menos por ser mujer, que la corren porque está embarazada, que no le respetan sus derechos adquiridos que tiene por el hecho de ser mujer y poder en consecuencia
tener una vida laboral compatible con sus responsabilidades maternales. Bueno, pues 29% reportaron algún tipo de violencia laboral. Es decir, una porción altísima de las mujeres en este país están siendo continuamente víctimas de la violencia. Y luego hay otros aspectos de la encuesta que me parecieron también muy relevantes y muy preocupantes. Fíjate, Joaquín, que el 44% de las mujeres que reportaron haber sido víctimas de violencia fueron objeto de esa violencia por parte de su pareja, su esposo, su pareja, su novio, el 44%. Y otro tanto, un poquito menor, el 39% fue víctima de violencia en algún espacio comunitario, es decir, en la calle, en el transporte colectivo, en el mercado, en fin, realmente muy preocupante. En el ámbito escolar, Joaquín, 25%. 25% habían tenido algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Así que, empezando desde el hogar, en el espacio comunitario, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, las mujeres en este país están cotidianamente siendo víctimas de violencia. En el último año, Joaquín, en el último año, 11% de todas las mujeres que van a la escuela reportan haber tenido algún tipo de agresión sexual. Me parece que son cifras, nuevamente, frente a las cuales no podemos permanecer con los ojos cerrados, ni tampoco con la boca callada. No es posible. La distribución geográfica también es importante. La Ciudad de México concentra el mayor número de agresiones hacia las mujeres, el 79.8%, seguido de cerca del Estado de México con un 75.3% y luego el Estado de Jalisco con un 74.1%. Bueno, ahí están estas cifras durísimas. 40% de las mujeres reportan haber tenido algún tipo de agresión sexual en la calle, que puede ser desde, obviamente, agresión verbal, ¿no? Y que no deja de ser un asunto menor, tiene todas las implicaciones que debe de tener cualquier tipo de agresión. Y algo que me parece también que nos muestra cuán largo es el camino que tenemos que recorrer es que 30%, una de cada 3 mujeres que reportó haber sido agredida en el seno de su hogar, piensa que es un asunto que debe quedarse en el ámbito de la familia, es decir, no denunciarla. Bueno, pues si empezamos porque no denunciamos la violencia que ocurre en nuestros hogares, ¿cómo queremos pensar que vamos a poder erradicar la violencia en nuestro país? Joaquín, la violencia intrafamiliar incuba la violencia colectiva. Por eso, en este último Día Internacional de la Mujer, me parece que fue importante no solamente constatar lo que ocurrió en México, qué bueno que hubo diversas expresiones de mujeres que dicen no tenemos un Estado paritario, no tenemos un trato igualitario. Y lo mismo ocurrió en otros lugares del mundo, en donde vimos también este tipo de manifestaciones, desde las más recientes, que han sido más glamurosas en los Estados Unidos y en Europa, como el Me Too y el Time's Up y todos estos, pero también las protestas de las mujeres en África, en América Latina, en México, donde tenemos este grave problema de los bajos salarios. Se necesita, Joaquín, un compromiso por igual de hombres y mujeres para que logremos ir superando esta realidad que no podemos admitir. Y me parece que sería un tema muy importante para que ahora que ya dicen que va a poder haber más campaña política de a de veras, es decir, con debates y con posicionamientos, pues que quienes aspiran a tener un puesto de responsabilidad en este país nos dijeran cómo piensan hacerle para verdaderamente resolver ese que sí es un problema de una violencia de proporciones epidémicas
que tiene a las mujeres como víctimas, empezando por sus hogares, pasando por la escuela, por el trabajo y por los espacios públicos. No es un tema menor, Joaquín, que el Día Internacional de la Mujer sirva para hacer conciencia de que esta es parte de una realidad que necesitamos transformar. Así es, y aquí hay un tema que yo quiero subrayar contigo, Juan Ramón, doctor de la Fuente, es que de repente creen que la violencia contra las mujeres no es un asunto de las mujeres, ¿no? Es un asunto de los hombres. Así es, y la responsabilidad tiene que partir precisamente de este principio, que el tema es nuestro. Yo lo hago, y así lo hemos tratado de hacer en el seminario, que es donde lo estamos estudiando, como un tema urgente de ambos sexos. No es nada más un tema de las mujeres, perdón, pero no. Yo más bien empezaría a decir, con enorme frecuencia los agresores somos los hombres, Sí. Con enorme frecuencia. Entonces, cuando se reproduce el patrón de la violencia social al interior de la familia, a la violencia intrafamiliar, en prácticamente todos los casos las víctimas son las mujeres y los niños. Así es. En fin, gracias, Juan Ramón, y seguiremos con este tema que es una realidad despreciable, pero que ahí está. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Buenas tardes, saludos. Que estés muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex rector, fue rector de la UNAM durante 8 años y presidente del Consejo Aspen Institute Capítulo México. Gracias, doctor de la Fuente.